Pues la vez pasada, ahorita les voy a compartir. Estamos estudiando uno de los libros más importantes, digo, todos son importantes, pero por razones históricas, es muy importante en el Antiguo Testamento, porque les decía yo que si hablamos proporcionalmente, es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Y como que junto con los Salmos, ahí van la competencia, ¿no? Bien parejita. Son citados en el Nuevo Testamento y pues son muy populares y a la gente les gusta mucho tanto los Salmos como el libro de Isaías. Y la semana pasada vimos la primera parte de Isaías, porque pues es un libro pues grande, largo y pues además muy profundo. Entonces empezamos con la primera parte y ahorita pues vamos a terminarlo, vamos a ver la segunda parte, que es de los capítulos 36 al 66. Allí en la división, que ya ahora sí está conocida, y algunos ya pueden leer en hebreo. Ajá, vean. Torah, la Torah, la ley, la instrucción. Ne, ¿se acuerdan de Shva? Ese Shva lo acabamos de estudiar. Shva, que al principio así se pronuncia. Ne, vi, im. Y luego otra Shva, que, tu, bim. Entonces ahí tenemos los 3 divisiones de la Biblia, por eso es el Tanaj, Tanaj, T de Torah, Ne de Nebim y Jo de Kotbim. Y ahí están los nombres, no los vamos a leer todos, pero ya los tienen ahí en hebreo, ya los pueden estudiar en hebreo también. Y estamos entonces por aquí en los Nevi'im, aquí vean que está en hebreo otra vez, Yeshayahu, Isaías, Yeshayahu. Y es que también en la 5:12, 5:5:12, en la numeración esta, pues ahí están, ¿no? Parejitos, los 5 del Pentateuco, que ya vimos, los 12 de la historia de Israel, que también ya vimos, los 5 sapienciales, que igual ya leímos y ya estudiamos, y ahorita pues estamos con los profetas mayores. Y luego nos iremos con los menores. Menores porque tenemos menos de ellos, y mayores porque pues escribieron y obtenemos más de ellos. Y ya vimos que, vean otra vez en hebreo, sin vocalitos, sin puntos, pero ahí están. Los Nevi'im señala la segunda sección de la Biblia hebrea que está entre la Torah y el Ketuvim, es decir, el Pentateuco y los escritos. Los Nevi'im comprende 2 subgrupos. Los profetas primeros, que son los Nevi'im Rishonim, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que los vimos hace mucho ya. Y los profetas últimos, que son los Nevi'im Aharonim. Ese es el plural masculino hebreo, termina en im. Y entre estos profetas últimos están Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 chiquitos, los 12 profetas menores. A Isaías le llaman el príncipe de los profetas, les digo que es el como que a las personas les gusta mucho por muchas razones. Y el nombre Yeshayahu, que quiere decir Dios es salvación. Sabemos que nació en Jerusalén por ahí del 765 y que murió asesinado por Manasés en el 695, que era pariente de los reyes de Judá, entonces era de una clase noble, había sido bien educado y se nota por la manera de escribir que pues manejaba muy bien el lenguaje. Sabemos que tenía una esposa que también era profetisa, que tuvo 2 hijos y que les puso un nombre simbólico, uno que es Sear Hashub, que es un remanente volverá, y el otro Maher Salal Hashbaz, que es el despojo se apresura. En este cuadrito les pongo ahí como están más o menos las fechas
de los diferentes profetas. Entonces, nuestro Isaías está aquí. Los profetas mayores están en ese color aqua y en amarillo, mírame a fuerzas, están los profetas menores. Vean cómo están desde por acá, desde Joel, Jonás, todos estos, hasta el último, que es Malaquías. Y allí, antes de Malaquías y después de Joel, está Isaías, está Jeremías, Ezequiel, o sea, los mayores. Y entre estos profetas, pues están también la caída de Israel por Asiria, es decir, la deportación de las tribus, las 10:30 tribus, aquí a Nínive por Asiria, y luego la caída de Judá. Y ellos no se fueron a Siria, se fueron a Babilonia, ya se los llevaron. Pero también tenemos aquí en verdecito la caída de Babilonia por los persas. Y claro, el regreso de la cautividad después de los 70 años. No todos regresaron, algunos se quedaron allá, obviamente, pero otros sí regresaron y sí restauraron el templo y eventualmente restauraron también las murallas de la ciudad. Decía yo que esto era algo muy raro, no se daba en la antigüedad, es un caso único de un pueblo que se le permite no solamente regresar, sino reconstruir su templo y las murallas. Ese era muy importante, un detalle muy importante, las murallas, porque eso quería decir que se le daba la dignidad de una ciudad que podía ser defendida y podía hasta rebelarse. Pues por eso no se hacía. Pero en el caso de Jerusalén se hizo por la providencia de Dios. Las frases, palabras clave en Isaías. Salvación, les comentaba yo que se encuentra 26 veces, mientras que en los otros libros hay unos 7 veces nada más. El Santo de Israel, el título que se le da a Dios es precisamente ese, 25 veces. El Señor es digno de honra, de reverencia. Y un título también que el libro de Isaías usa es el de Jehová de los ejércitos, Yahvé o Adonai Sebaot. Este título pues enfatiza la gloria, el poder de Jehová como rey del universo, a quien toda la creación obedece. Busqué una imagen, hay muchas, 600, cientos de imágenes. Este está en el Museo del Libro en Jerusalén y es el gran rollo del libro de Isaías. Es uno de los 7 manuscritos que fueron descubiertos en las cuevas de Qumran en 1947. Todavía se siguen encontrando. Uno de los últimos que se encontraron fue el rollo del libro de Esther. ¿Se acuerdan? Cuando vimos Esther se los enseñé. Al principio no se distinguía bien de qué se trataba y luego ya con los aparatos modernos que tenemos ahora, se notó que era de Esther y que no se veía muy bien porque estaba manchado y estaba manchado de vino. Le quitaron el vino y ya se pudo ver que era un pedacito del libro de Esther. Pero este no necesitó ningún tratamiento especial porque es el manuscrito mejor conservado de todos. Sí, hay muchos manuscritos, pero el manuscrito de Isaías, el rollo de Isaías, es el más largo, es el mejor conservado y prácticamente completo. Tiene, ahí lo pueden apreciar, 54 columnas, contiene los 66 capítulos de la versión hebrea de Isaías. Es uno de los manuscritos pues, más antiguos encontrados en el desierto de Judea. Data del año 125 antes de Cristo, y 1000 años más antiguo que los primeros manuscritos de la Biblia hebrea conocidos hasta su descubrimiento en Qumran. Es decir, sí había manuscritos, pero muchos pues, más bien de la Edad Media. Pero este son muy antiguos, están todos los, o la mayoría de los rollos están repartidos, pero la mayoría de los rollos están en el Museo del Libro en Jerusalén. Es decir, hay un museo que está dedicado a estos rollos y otros. Hace 8 días empezamos nuestro estudio, que es el libro de Isaías, fijando nuestra atención en los primeros 35 capítulos. Aunque la división que hacemos es muy útil para nuestros propósitos y corresponde al sentido del libro, no es la manera más usual de dividirlo. Lo más usual es dividirlo en 2, del capítulo 1 al 39
y del 40 al final. Mayormente son los altos críticos que dicen que no, que este tiene que ser un segundo Isaías, porque el estilo es diferente. Y el maestro ya le dice, pues sí, porque el tema es diferente. Si el mismo autor puede escribir de manera distinta, si su intención o si su tema es distinto. Pues realmente es el mismo Isaías, pero de estilo distinto porque los temas son distintos. Y lo que pasa es que hay pues partes en Isaías que predicen lo que va a ocurrir y las personas que no quieren admitir que esto sea posible, pues dicen, no, eso no lo escribió Isaías, lo escribió otro, un discípulo de Isaías que andaba por allá en Babilonia y como Isaías era muy importante, pues quiso escribir algo usando Isaías como seudónimo. Bueno, esas son teorías que no se pueden demostrar y que no hay manera de demostrarlo. Dame uno más. Y nosotros que creemos que Dios nos ama, decimos que Dios puede hablarnos, que Dios puede también predecir eventos. Y entonces dividimos el libro en 3 partes. La primera ya la estudiamos, es el capítulo del 1 al 35. Trata de los pronunciamientos de juicio, intercalado con promesas. Y la segunda parte, con la que empezamos la lección de hoy, trata de una historia específica y es la de Ezequías. Y consiste de los capítulos 36 al 39. La tercera parte, quizá la parte principal del libro, que trata de las profecías de paz. Esa viene desde el 40 al 66, la parte más larga. Pero antes, bueno, vamos a ver esta historia que es la de Ezequías y que está allí en los capítulos 36 al 39. Esta es una historia específica. No es un interludio, no es algo agregado al libro que no forme parte de él. Todo lo contrario, es una parte integral del libro. Es como, estructuralmente, dice el maestro, es como un poste, como una bisagra, alrededor de la cual gira todo el libro. Entonces sí es importante que notemos que este punto otra vez es un punto histórico, no es inventado. El rey Ezequías sí existió y bueno, ahora han encontrado que pues en efecto sí hubo un rey llamado Ezequías y que ahí estuvo. Entonces muestra que la profecía de Isaías y todo el mensaje de Dios están totalmente regados en la historia. Entonces ese prejuicio que algunos ignorantes, hay que decir las cosas como son, ignorantes, dicen que la Biblia está llena de mitos y leyendas y sagas y que realmente no hay evidencia que se haya ocurrido esto o aquello, son ignorantes o no son honestos. Porque la evidencia está allí, la historia está allí, la Biblia presenta estos acontecimientos como acontecimientos históricos. Las profecías en la Biblia no son meras vagas predicciones acerca de algo posible que va a ocurrir, sino es la historia. Cosas que la gente va a experimentar en el porvenir. Una realización de los propósitos de Dios. Aquí se ve que lo preciso, lo específico, lo concreto, tiene que ver con lo eterno. Dios no realiza sus obras en general, sino en detalle. Y da nombres, da fechas y da orden de eventos también. Este interludio que tenemos aquí enfoca una batalla espiritual. Es una batalla cósmica que se enfoca en Ezequías. Sión, Jerusalén, el pueblo de Judá, todo representado por el rey Ezequías. Entonces tienen una importancia muy, muy grande en el porvenir. Satanás concentra toda su actividad, así como con Job, para estorbar esto. Y el centro de los ataques, pues, es Ezequías, porque Ezequías es el que representa al pueblo. Si logra tumbar a Ezequías, puede haber un caos, puede permitir entonces que se destruya la casa de Judá. Ya pasó con Israel, ¿por qué no con Judá? Este rey que quiso volver al pueblo al servicio de Jehová. Entonces hay dos aspectos donde Ezequías es atacado.
el político y el de la salud. Lo político es la política internacional. Narra una invasión del rey de Asiria, una de las potencias de ese tiempo. Judá queda salvo milagrosamente porque Jehová dice al rey Sennacherib que no entrará en la ciudad de Jerusalén. Luego, Ezequías enferma fatalmente y ya está agonizando cuando Jehová oye su oración y lo cura, dándole 15 años más de vida. Entonces son dos aspectos. El aspecto político, él como rey es atacado, además por una potencia, ¿no?, de la época, y luego su cuerpo también sufre, es atacado por la enfermedad. En esos dos sentidos, pues Satanás está luchando contra Ezequías. Y les decía yo que, pues, ante la evidencia, no hay más que rendirse, y ahí tienen esta imagen del sello de Ezequías, un sello de barro, muy chiquito, pero ahí está, con todo y su nombre. Digo, los que saben leer inscripciones antiguas lo descifraron y ahí está. Han encontrado otros, pero este fue encontrado enterrado y lo sacaron. El sello de Ezequías. El rey de Judá. Sí, ahí está. Ahí está una evidencia, pues, de que ahí está Ezequías. También hay Lakish, descubrieron apenas, muchos de estos descubrimientos son muy recientes. En el 2016, apenas, de años, se encontraron altares pequeños como este, que tenían los cuernos quebrados y le habían puesto una letrina encima para indicar que lo estaban profanando. Estos eran los altares a los Baales. Y esto fue precisamente, nos dice el segundo libro de Reyes, que eso fue lo que hizo Jehú. ¿Recuerdan cuando vimos Reyes? Que quebró los altares de Baal y los convirtió en letrinas. Pues ahí está, un ejemplo de eso. Y la evidencia otra vez, encontrar los pedazos. Sí, estaba roto, y además se notaba ahí, se sabe, ¿no? Porque analizan todos los desperdicios que hay, de que lo usaron como letrina, precisamente para profanarlo, para que ya la gente no lo usara para adorar a los Baales. Y también otras cosas que conocemos, que tenemos, que se han descubierto, son los anales de Sennacherib. De Sennacherib, como gran rey, igual que otros reyes, mandaba hacer estos como prismas, se llaman los prismas. Entonces, el que tienen aquí es del prisma que se le llama el prisma oriental y que está en el Instituto de Chicago. Se puede ir a ver. El prisma de Jerusalén, que está aquí, ese pues está en el Museo de Israel, en Jerusalén, y este es el Taylor Prisma, que está en el Museo Británico. Pero coinciden, ¿no? Los tres ahí están. Creo que el más bonito es el del museo. Bueno, no sé, también acá el de Chicago no está tan mal. Un poco maltratadito, ¿no? Pero ahí está el de Israel. Y estos son los anales de Sennacherib. Y allí narra sus conquistas. Y allí dice, sí, yo fui, conquisté todas las ciudades de Judá. Jerusalén, bueno, Jerusalén no, pero sí conquisté a todas las demás. Y al rey de Jerusalén lo dejé ahí encerrado como si fuera un ratón. Y también se narra la historia de su asesinato. Tenemos aquí en Isaías, de hecho, ¿no?, que dice que fue en efecto muerto por sus propios hijos, y reinó en su lugar Aradón, su hijo. Pues Aradón dice, sí, mis hermanos lo mataron a mi padre, yo no participé en ese asesinato, pero sí, se ocurrió. Y este es el cilindro, ¿se acuerdan que ya vimos el cilindro de Ciro? Pues este es el cilindro de Sennacherib. Entonces también ya lo encontraron, y se llama el Belino Cylinder, pero es el cilindro de Sennacherib. Y ven, de Sennacherib se describe a sí mismo. Digo, se echa todo un rollo enorme, pero entre otras cosas dice, Sennacherib, gran rey, poderoso rey, rey de Asiria, rey sin rival, piadoso pastor, reverente de los grandes dioses, guardián de la verdad, que ama la justicia. Y uno dice, bueno,
ayuda y apoya al débil, busca las buenas obras, hombre perfecto, guerrero viril. Y sí, hay más cosas, yo nada más copié esas, diciendo que el gran Sennacherib. Pero ahí está. Él mismo se describe, como yo creo que de manera exagerada, pero ahí está, ¿no? El cilindro de Sennacherib. Son las evidencias de que lo que tenemos aquí en Isaías, pues son cuestiones históricas. No es que se lo hayan inventado, ni lo hayan soñado, ni son mitos, ni son leyendas, son cuestiones históricas. Aquí otro, también está el Museo Británico. Arrancaron el relieve del Palacio de Nínive, del Palacio de Sennacherib, y se lo llevaron en barco al Museo Británico, y ahí está, muy bien conservadito, se puede ver. Está Sennacherib sentado ahí ordenando la destrucción de Lachish. Hasta la puerta dice, me la destruyen toda. Y él mismo dice, y ordené su destrucción. Una indicación de lo que pasará en el futuro es la visita de algunos embajadores de Babilonia a Ezequías. Todavía faltan algunos años antes de que Babilonia llegue a ser una gran potencia. Ezequías no consulta la palabra de Dios y quiere impresionar a estos embajadores. Les muestra toda su riqueza. E Isaías, mensajero de Dios, advierte a Ezequías y al pueblo que todo esto va a pertenecer a Babilonia. Porque Ezequías le mostró a estos embajadores su plata, oro, especies, ungüentos preciosos, su casa de armas, todo lo que se hallaba en sus tesoros. Isaías le tiene que decir, ¿qué pasa? Si todo lo que tienes es de gracia. Pero pues Ezequías se quiso lucir, ¿no? Y Isaías le dice, pues todo esto será llevado al rey de Babilonia. Ahora, en ese momento, el gran potencia era Asiria, era Sennacherib. Digo, lo mataron, pero también era su hijo de Sardón, subió al trono. Y sin embargo, aquí ya está de que va a ser Babilonia la siguiente potencia. Lamentablemente, Ezequías no consulta la palabra de Dios, quiere impresionar a los embajadores, les muestra la riqueza. Isaías pues, le dice que todo eso va a pertenecer a Babilonia. Pero continuamos. El capítulo 40, uno de los más hermosos de Isaías, que empieza por describir el consuelo. Esta sección que viene así que del 40 al final, habla del propósito de paz, el príncipe de paz, el programa de paz. En realidad no son tres divisiones bien marcadas en el libro, más bien son como énfasis sucesivos en la meditación sobre la paz que Dios va a efectuar en la tierra. Y la manera como empieza de consolaos, consolaos, pueblo mío, hablad al corazón de Jerusalén, decidle que su pecado es perdonado. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, para nosotros los cristianos, inmediatamente, ¿no? Juan el Bautista. Pero para el pueblo judío, pues aquí no, aquí nomás leían esto, o escuchaban esto, o memorizaban esto y decían, hay consuelo, va a haber paz, va a haber redención, va a haber salvación. Y este prólogo tan hermoso que habla de consuelo, que habla de paz, exhorta a preparar pues este camino en el desierto para la majestuosa e histórica marcha de Jehová. Anuncia que de una manera especial Dios hará un cumplimiento preciso de Emmanuel. Recuerden que Emmanuel es, de todas las palabras que se puedan decir acerca de Dios, es la que establece la relación del pacto, porque es in mano, con nosotros, Dios. Que Dios, aunque es un Dios que hizo el universo y que está más allá del universo, que no se identifica con el universo, viene
y se coloca a sí mismo en medio de su pueblo. Por eso es Emmanuel, quiere decir con nosotros está Dios. No está allí arriba en el cielo y que pues nomás nos está viendo, ¿no? No, está con nosotros, dice el nombre. Y esto es lo que va a decir, va a describir el libro de Isaías en esta parte. El propósito de paz, el propósito de salvación. Algo pues tan hermoso como en el mismo 40 que dice que el Señor va a venir y dice como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente las recién paridas. No es el pastor que va a andar nomás gritándoles con el callado y aventándoles para que vengan. No, dice, los va a llevar en su brazo. Es una manera de expresar pues el cuidado especial, el amor de este Jehová por su pueblo, como un pastor que ama sus corderos, sus ovejas. Después del prólogo, pues viene el gran manifiesto de Jehová, el manifiesto que declara la grandeza de Dios, su poder, su sabiduría, su gobierno, el hecho de que es incomparable. Ahora imagínense, el 3 veces santo se acerca a su pueblo. El Dios poderoso de la creación, el que controla el proceso histórico. Y aparece el nombre de Ciro. En el capítulo 44, el versículo 28. Les digo, alguien dirá, hijo, no sabía, ¿no? De Ciro, que le llama siervo de Jehová. Y dice, ¿no? Ciro es mi pastor, cumplirá lo que yo quiero. Y Jerusalén será reedificada y el templo será fundado. Les he insistido mucho en esto, ¿no? Eso no se hacía en la antigüedad. Digo, pasó a las tribus, ¿no? De Jerusalén, destruyeron Samaria, y las tribus de Israel. Se destruían los pueblos y a nadie le importaba. Se los llevaban, olvidaban su lengua, olvidaban sus costumbres porque los esclavizaban. Las ciudades quedaban destruidas. Hay muchas ciudades, bueno, no solamente ya, también, que están cubiertas por maleza, que se sabe, parece que es una ciudad porque se le ve así como es una como montañita chiquita, pero eran destruidas y abandonadas. Y Jerusalén no. Jerusalén iba a ser reconstruida. Y el templo iba a ser reedificado. Jehová declara en este manifiesto que él ha creado a su pueblo para sus propósitos y para su gloria. También el Dios verdadero reta a los falsos dioses, con referencia especial a los de Babilonia. Y reta a los otros dioses, porque dice, esos dioses no son dioses. Solamente hay un solo Dios y ese es Jehová, que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra, que la hizo, la compuso. A ver, ¿dónde está el mito y la leyenda ahí? Si quieren mitos, pues váyanse al Popol Vuh o váyanse a Gilgamesh o a los papiros egipcios. Ahí sí, que la diosa le reventaron los ojos y de ahí salieron los ríos, que al otro le cortaron los huesos de no sé qué, y que vino luego el otro dios y se peleó con la diosa y luego la diosa mandó a su hijo, el hijo mató al padre. Esos son los mitos. Y aquí no hay mito. Y dice, Jehová, que creó los cielos, él es Dios, él formó la tierra, el que la hizo, la compuso. Ese Dios que creó, ese Dios todopoderoso. Jehová pues declara que él es el verdadero Dios, es un Dios creador. Y es lo que lo distingue de todos los otros dioses, de los Baales, de los Osiris, de los Enlil, el Dios que ustedes gusten, hasta el Chilopochtli, o Quetzalcóatl, o Coatlicue, dioses y diosas mitológicos, sí hay muchos, pero este no, este es el único Dios y es un Dios creador. En esta imagen está como está ahorita en Irán, la puerta de Ciro,
que fue construida por orden de Ciro el Grande después del 539 en honor a la conquista de Babilonia. O sea, sí existió Babilonia, sí la destruyó, bueno, la destruyó porque los babilonios estaban hartos. Y de hecho, cuando llegó Ciro, dijo, sí, por favor, le abrieron las puertas y Ciro entró como conquistador, no fue necesario que la destruyera. Y entonces en 539, para conmemorar la conquista de Babilonia, el gran Ciro mandó hacer esta puerta. Ahora una puertecita, ya se me generan de casi 12 metros de altura, con un corredor en el centro, y que ya va hacia una habitación de 8 por 12 metros. Entonces, mega puerta. A los persas les gustaba, bueno, a todos los babilonios, pero sobre todo a los persas, hacer así edificios enormes, que, bueno, Alejandro el Magno destruyó, pero ahí están, y están desenterrando partes, pues, de la puerta de Ciro en Irán. Hay en esta sección mensajes de Dios que exponen la increíble grandeza de la salvación que él mismo efectuará. Jehová mismo se presenta como el Redentor. Esta salvación tendrá dimensiones universales. Van a trascender los límites de la tierra, van a involucrar los cielos. Aquí ya realmente el profeta sí está hablando del retorno del pueblo, sí está hablando de la reconstrucción de Jerusalén y del templo, pero el enfoque es universal. El enfoque es internacional. Cuando en el capítulo 45 dice, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Todos escuchaban. ¿Y qué onda con los dioses egipcios y con los dioses de Babilonia? Con, bueno, cantidad. No nomás tienen uno, tienen un montón. Solamente yo soy Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pues una declaración muy fuerte. Digo, nosotros ya estamos acostumbrados al monoteísmo, pero imagínense esto, antes de Cristo, en medio de todas las naciones politeístas. Y más aún, por mí mismo hice juramento, dice el 23 del capítulo 45. De mi boca la palabra en justicia, no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Un reinado de un Dios universal. Sí, es el Dios de Israel, sí, es el Dios de Judá, pero tiene la perspectiva universalista de un Dios que es Dios el único, que los demás pues no son. Jehová, con varias generaciones de anticipación, da instrucciones precisas a Ciro para que todo el mundo sepa que el anuncio, la realización de la salvación es parte del mensaje. Es el evangelio mismo. El anuncio, las instrucciones a Ciro, las advertencias que se encierran en una promesa, un pacto, un compromiso que Dios mismo hace por la palabra, por su palabra. Y aquí lo deja de manera pues muy clara, la soberanía de Dios, de un Dios que es además universal. Pues es el Dios creador, no hay otro. Ningún otro. No debemos pasar por alto las advertencias. Jehová denuncia a los dioses falsos, los ídolos de Babilonia. Quiere que todo el mundo sepa que él mismo hace uso de las naciones y que su control sobre las naciones es parte de la salvación que solamente él puede efectuar. Pronuncia juicio sobre Babilonia. Reprende a su pueblo Israel. Que sí va a ser su pueblo escogido, sí, pero tiene que ser un pueblo santo, un pueblo, porque les digo que de verdad hay que entender que era tan extraordinario el mensaje monoteísta que los mismos judíos e israelitas les costaba trabajo aceptarlo, practicarlo, vivirlo. Estaban rodeados de pues, religiones politeístas
de Baales, y ellos mismos adoraban a los Baales. Y en un momento que en el mismo templo de Salomón hay una estatua a Astarte, la diosa de la fertilidad, porque era muy difícil, tenemos que entender al pobre pueblo, no era muy difícil vivir como monoteísta y además sin imágenes, sin rituales de orgía, sin danzas, sin prostitución sagrada, en medio de todos esos pueblos que lo hacían, pues para el pueblo de Israel era muy complicado. Y sin embargo, tenían que hacerlo. Pero viene el príncipe de paz. El príncipe de paz, el siervo de Jehová. Se presenta directamente en esta parte de la profecía de Isaías. Él mismo nos habla, es el mensajero, pero a la vez es el mensaje. Vemos al siervo, el príncipe de paz, sostenido en sus sufrimientos y alabado en sus triunfos. Esta es una parte pues muy difícil de Isaías, que muestra cómo a través del sufrimiento iba a venir la liberación. Algo, pues otra vez, fuera de lo común. Normalmente un libertador, pues se presenta con un ejército y derrota al enemigo y entonces ya rescata a quien vaya a rescatar. Pero este libertador, este salvador, este siervo de Jehová, se presenta como un siervo sufriente, un siervo que es despreciado, desechado. Y esto lo tenemos en el famoso capítulo 53 de Isaías. Cierto que después del 53, a veces nos quedamos ahí, no es para Semana Santa, pero hay que pasar luego al 54. Y después de todos esos elementos de tristeza, de angustia, donde se describe el sufrimiento del siervo, viene el 54. Allí ya es el canto de victoria cuando dice el profeta, regocíjate, oh estéril, levanta canción, da voces de júbilo. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, yo cimentaré tus piedras. Sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Y ese es el 54. Entonces vemos pues aquí el contraste, algo triste en el 53, algo de angustia, de sufrimiento, pero el 54 es de alegría. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ese es un verso muy famoso. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mi vendrá, dice Jehová. Entonces ahí está la promesa, pues junto con los sufrimientos, claro, todo muy angustioso, viene la promesa de la redención. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. El siervo es llamado por Jehová a sufrir. Ahí está el llamado en el capítulo 49 de los versículos del 1 al 3. El resto de esta sección es la respuesta del siervo, en la que hace continua referencia a su llamado. Se ve en todo esto que Jehová está llamando al siervo a un triunfo que puede ganarse solamente a través del sufrimiento. Y en estos capítulos pues encontramos las más claras expresiones de la doctrina del sufrimiento vicario del Mesías. Si no se puede entender el sacrificio de Cristo sin Isaías. No hay manera de entender cómo es que tuvo que ir a la muerte, tuvo que ser crucificado. Estos capítulos son indispensables para una correcta interpretación del Nuevo Testamento. Isaías lo propone, lo describe y Jesucristo lo cumple. Tomando en cuenta también lo que dijimos antes, Juan el Bautista. Todo esto está aquí en Isaías. Siendo llamado a sufrir, el siervo cumple con la voluntad de Jehová en sus sufrimientos. Eso es muy importante. Jehová lo sostiene en sus sufrimientos. Es decir, hay propósito, proceso
sentido en estos sufrimientos. Es el camino divino para realizar el fruto de la aflicción de su alma. Que no es sufrir por sufrir, sino que este sufrimiento tiene un propósito, es la salvación, y en esta situación de angustia, el siervo cumple con la voluntad de Jehová y Jehová lo sostiene. El siervo es la paz de Sión, él mismo es la salvación en todas sus dimensiones. ¿Lo entendieron los judíos? Pues probablemente no. Probablemente estaban como el etíope. ¿Recuerdan que el etíope iba leyendo? ¿Qué iba leyendo el etíope? Isaías. Y cuando le llega a Felipe, le dice, ¿y entiendes lo que lees? Pues no sé, si nadie me explica. Pues yo lo estoy leyendo, ¿verdad? Pero no sé, el profeta habla de sí mismo o habla de otro. Y entonces ya Felipe le explica el evangelio. El siervo es llamado al triunfo. Hay promesa de victoria. Los sufrimientos no son para ver si acaso se logra algo. En los capítulos 54 al 57 encontramos verdaderos cantos de triunfo. Se canta la restauración del pueblo de la promesa, la administración de justicia en el justo reino del Mesías, la universalidad de la misericordia de Dios y el seguro cumplimiento del pacto de Jehová. Versículos tan bonitos, tan famosos como a todos los sedientos, venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Hay palabras de advertencia también. Jehová pronuncia su juicio otra vez contra la idolatría y termina la sección con las solemnes palabras, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Dios no es un Dios Santa Claus, donde al final todo mundo va a ser perdonado y a todos les van a tocar regalos. No, Dios es un Dios de justicia. Y el malvado tendrá su castigo. Es el príncipe de paz el que dice que no hay paz para los impíos. Porque Dios toma muy en serio el pecado, muy en serio la maldad. El programa de paz. La paz es un estilo de vida para el pueblo del pacto. La paz no es solamente ausencia de guerra. A veces se entiende así, porque se hacen los tratados de paz para que no haya guerra, para que no haya conflicto. Pero la paz que le ganó el siervo es un programa para vivirse y hacerse. Este programa se refiere a todo el funcionamiento del reino del Mesías y su realización, con todas sus características en la historia del mundo. Se proyecta el reino hacia el porvenir, hacia la nueva tierra y los nuevos cielos. Entonces vemos aquí un programa que es universal y que además es eterno. Es el programa divino para toda la historia. De los capítulos 58 al final. Habla de la futura gloria de Sión. Cuando le dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Habla de los extranjeros, habla de que todos podrán encontrar esta paz, esta salvación. Isaías, pues, quizá por eso les gustaba tanto, ¿no? Y sigue gustando también. Tiene estos mensajes de bienaventuranza, estos mensajes de esperanza, estos mensajes de que la aflicción no es para siempre y de que hay un propósito también en los sufrimientos, de que Dios está al pendiente y de que Jehová está al pendiente, sobre todo de la gente que sufre, de la gente que tiene hambre, de los miembros más débiles de la sociedad. Siempre, y no solamente Isaías, en todos los profetas se habla de que es necesario tener misericordia como Jehová tiene misericordia.
del huérfano, de la viuda y del extranjero. Es decir, son los miembros más vulnerables de la sociedad. Porque ahora, bueno, en aquella época los extranjeros no tenían derechos. Llegaban y eran maltratados muchas veces y se aprovechaban de ellos también. Y por eso aquí en los profetas, desde Génesis, se habla de que se tiene que proteger al extranjero. Hay en esta sección una combinación interesante de actividades, una verdadera colaboración entre Jehová y su pueblo. Jehová, desde luego, va a realizar el reino, pero el pueblo tiene fuertes responsabilidades en su realización. Es decir, no es una cuestión pasiva. El pueblo también tiene que hacer algo, también tiene que pues, llevar una vida sobre todo de justicia. Tiene que buscar, para empezar, quitar la idolatría, pero también tiene que promover la justicia. Guardar el día de reposo, por ejemplo, y otras cosas, como el verdadero ayuno, la confesión de pecado, anunciar el evangelio y practicar la justicia. Y uno dirá, ¿por qué es tan importante? Bueno, el verdadero ayuno, pues sí, porque el verdadero ayuno no es privarse de la comida, digo eso, hasta las personas que están a dieta lo hacen, sino el verdadero ayuno. ¿Qué es? Ese ayuno que tú haces le dice, ese no es. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondes a tu hermano. Ese es el verdadero ayuno. Como ven, son prácticas de bondad, de hacer misericordia con los necesitados. Practicar la justicia. Guardar también el día de reposo. ¿Por qué es tan importante ese día de reposo? Sí, porque yo ordeno que se guarde ese día, que no andes en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, sino que guardes el día santo y lo llames delicia, santo, glorioso de Jehová. El profeta emplea técnicas poéticas para estimular la imaginación del creyente y así que pueda contemplar la grandeza del programa de paz en su aspecto eterno y escatológico. La majestad de Jehová es reflejada en su pueblo y bellas imágenes de paz, de armonía, de prosperidad captan la atención del lector. La metáfora, que conduce la mente de lo conocido a lo desconocido, es empleada para que el ciudadano del reino tenga alguna idea de lo esplendoroso del reino del Mesías en que participará todo creyente. La profecía termina con la reafirmación de la venida de Jehová en juicio y una sincera advertencia al mundo a fin de que se arrepienta. Hay que recordar que la nueva tierra y los nuevos cielos vienen con juicio. No es color de rosa, no es, les decía, un Dios Santa Claus que viene y finalmente todos son perdonados. No. Sí viene la bendición, por supuesto que sí, pero también viene el juicio, porque no hay paz para el impío, dice el príncipe de paz. Para la siguiente lección debemos leer Jeremías, y como también Jeremías está bastante grande, pues acuérdense que son de los profetas mayores, nada más vamos a leer del 1 al 33. A leer o a escuchar, como gusten, pero nos toca pues Jeremías. ¿Preguntas, comentarios?
Buenas tardes, hermanas. Una pregunta, la hermana Saraí, bueno, más bien dicho, o un comentario. Hace mucho escuché que decían que el rey Ezequías, cuando le pidió a Dios que le diera la oportunidad de que lo sanara, para, pues que pues él quería vivir más tiempo, ¿verdad? Y la Biblia dice que le dio 15 años más de vida. Y he escuchado por ahí algunas personas que comentan que según eso no debió de haberlo hecho, que debió de haber aceptado su tiempo de muerte, de fin de su vida aquí en este mundo, porque después que él murió, vino un rey, pero el peor de todos, el que reinó en Israel, era pagano, o sea, fue tremendo, pues dicen que fue el peor de los reyes que tuvo la nacionalidad de Israel, ¿verdad? Ay, no sé en qué reino estaban. Ay, yo no sé si en Israel o en Judá. ¿De dónde eres aquí? Creo que era de Judá. No sé muy bien, me hace falta conocer más bien sobre esos detalles. Es Judá, es Judá. Judá, sí, Judá. Entonces, eso he escuchado que comentan que según Ezequías no debió haberle pedido, porque si no lo hubiera hecho, tal vez la historia hubiera sido otra. Pero yo a esas personas que escucho que dicen eso, yo les he contestado que a fin de cuentas Dios tiene sus decretos y sus decretos son desde antes de la fundación del mundo. Y quizá en su mismo decreto llevó a Ezequías a pedirle más tiempo de vida para que su propósito se cumpliera. O sea, nunca pasa nada sin que Dios no lo permita. Y que pues la misma Biblia lo dice, que ni siquiera una hoja de un árbol se cae si Él no lo permite. Y ni un cabello de nosotros también se cae, ¿verdad? Si Dios no lo permite. Entonces todo está bajo el control de Dios. Si Dios lo dejó vivir es porque Él ya lo tenía así decretado que le iba a dar. Pero pues muchos comentan eso, que porque le pidió 15 años más de vida, bueno, no 15 años, sino que lo dejara vivir, por eso vino el peor rey de todos, el más cruel y el más transgresor de Dios. Pero pues, en fin. Yo creo que sería al revés, hermana. Sí, qué bueno que le pidió esos 15 años, porque si no, Manasés, el peorcito, Manasés se hubiera echado otros 15 años. ¿O no? Qué bueno que, digo, si no, imagínese, añádale, porque Manasés ya estaba vivo. Entonces se muere Ezequías y el reinado de Manasés hubiese sido 15 años más largo, por piedad, no. Sí ve como a veces las personas no entienden. Qué bueno que vivió 15. Ojalá él le hubiera dado 30 y le hubiera quitado 15 años al Manasés malvado. ¿Sí entiende mi punto? Pero bueno, gracias por mencionarlo. ¿Alguien más? Entonces, pues saludos a todos. Muchas gracias por estar. Que Dios les bendiga y nos vemos en 8 días, Dios mediante. Igualmente, maestra, muchas gracias a ustedes. Ahí, Adiós, Isa. Dios les bendiga. Hasta luego. Adiós, María, Dios les bendiga. Rachel, Mónica, Toño.